Lo primero es agradecer a Miguel Ángel y a ese señor, a Caimo, al que conozco desde hace unos cuantitos años, profesionalmente y personalmente, o sea que ya averiguaréis, ya tenéis en la cabeza, es mi marido. Pero han organizado estas jornadas que me parecen fascinantes y creo que además yo soy una defensora de la divulgación científica, entre otras cosas porque creo que nosotros recibimos apoyo financiero por parte de la sociedad, ¿no? Porque toda nuestra investigación se paga con vuestros impuestos, a todos los niveles, a nivel nacional, a nivel internacional, entonces creo que tenéis el derecho, y de hecho tenéis no solamente el derecho, sino que podéis exigirnos a nosotros los científicos que os devolvamos de lo que vosotros habéis invertido, que menos que comunicaros nuestros avances, ¿vale? Entonces para mí me lo tomo como un deber, más que, aparte de que me encanta, tengo que decir. Bueno, entonces habéis visto, o sea, habéis estado oyendo estos días lo importante que es conocer el por qué surgen las enfermedades, ¿no? Tanto a nivel molecular como a nivel celular, porque tú para poder resolver un problema tienes que saber primero cuál es el origen del problema. Si tú tienes un problema en tu casa con que el grifo de la lavadora no funciona bien, tienes que saber por qué es lo que no funciona bien, si es la arandela esta, si es la otra cosa, pues lo mismo pasa con las enfermedades, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que lo podemos entender utilizando muchos modelos, pueden ser modelos celulares, pero también pueden ser modelos animales. Y ayer con Luis y con Paula y acá estuvimos discutiendo y con todos vosotros lo que es las ventajas de unos modelos y otros, y además que hoy día pues existen un montón de, no de trabas, porque creo que son correctas, pero existen un montón de leyes que te permite trabajar con distintos animales modelos hasta unos determinados niveles, ¿vale? Eso se aplica sobre todo a los modelos vertebrados. Sin embargo, nosotros tenemos la suerte de trabajar con un modelo invertebrado que se llama Drosophila melanogaster, que también conocido como la mosca de la fruta o del vinagre, y es esa mosquita pequeñita que encontráis cuando dejáis un plátano o una banana, no sé cómo se llama aquí, cuando la dejáis tiempo que se ponga madura, ¿vale? Aparece esa mosquita pequeñita y esa es la Drosophila melanogaster. Y nosotros la utilizamos como sistema modelo. Entonces ahora yo quiero convenceros a vosotros de que es un sistema modelo potente y que no os vayáis de aquí como me ocurrió una vez que di una charla en Santiago de Compostela y entonces yo volvía, un taxi me recogió y me volvía de vuelta al aeropuerto y una emisora de radio estaba entonces hablando de mi charla, o sea, era mi charla lo que soy en la radio. Y entonces el taxista se da la vuelta mirándome por el espejo y dice: señora, ¿se puede usted creer que hay aquí una señora que dice que la mosca, que con la mosca podemos entender de nuestras enfermedades? Y yo digo, bueno, tú sabes, gente pató, ¿qué le voy a decir? Y lo más gracioso fue lo que dijo después. Dice, bueno, de todas maneras, por el acento esta señora tiene que ser del sur, allí están todos medio chalados. Digo, pues va a ser que sí. Pero bueno, yo espero que vosotros salgáis de aquí con otra idea, ¿vale? Vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, entonces un poquillo de la trayectoria mía, que ya la ha comentado Miguel Ángel. Yo hice la tesis en la formación del sistema nervioso usando Drosophila. Yo llevo toda mi vida usando Drosophila, ¿vale? Luego me fui a Cambridge, donde empecé a estudiar más organogénesis en general, luego ya con una plaza en Granada, como ya parte del CSIC, y luego ya en Sevilla se estableció este instituto que se dedica a la biología del desarrollo y a la biología celular, del cual formo parte. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a empezar a hablar de Drosophila. Pues como os he dicho, es la mosca esta que se encuentra en la fruta, ¿vale? Y ahora la vais a conocer, esta Drosophila, ¿vale? ¿Y por qué y nosotros pensamos que la mosca nos ayuda a entender nuestras enfermedades, ¿vale? ¿Y por qué es eso? Bueno, porque si vosotros pensáis en una mosca, os daréis cuenta que una mosca en realidad tiene exactamente los mismos órganos. Primero tiene una distribución, digamos, del cuerpo en el eje anteroposterior y dorsoventral, digamos, desde los pies a la cabeza, ¿vale? Y por delante y por detrás, muy parecida a la mosca. O sea, la mosca tiene su cerebro, tiene un intestino, tiene músculo, tiene un sistema nervioso, tiene un sistema excretor, tiene ovarios, tiene testículos, tiene de todo, casi todo lo que nosotros tenemos. Lo único que no tiene es un sistema circulatorio, tiene una hemolinfa, ¿vale? Pero en general es muy parecida. De hecho, os voy a enseñar ahora unas imágenes por tomografía, ¿vale?, del laboratorio de Nasser, que me las envió no hace mucho, y entonces vais a ver que por muchas secciones y luego se hace una reconstrucción tridimensional, cómo van apareciendo las distintas partes de una mosca. Y ahí estáis viendo el cerebro, los ojos, lo que es el esófago, unas glándulas salivares, en amarillo está el intestino, la parte excretora en naranja, también están los ovarios, luego aparecerá en la parte del abdomen lo que son los músculos,
y distintos tipos de músculos. Esos son los músculos abdominales, los amarillos y verdes son los músculos que permiten a la mosca volar, ¿vale? Entonces veis que por dentro tiene un montón de órganos que son muy parecidos a los nuestros, vamos, son los mismos básicamente, ¿vale? Porque las moscas tienen un cerebro que les permite distinguir lo que les gusta, lo que no les gusta, tienen memoria a corto plazo, tienen memoria a largo plazo, en fin, son animales que tienen que sobrevivir. Entonces ahora, ¿cómo cultivamos nosotros las moscas en el laboratorio? Pues las moscas las tenemos en esos tubitos de plástico, es muy fácil de cultivar, es increíblemente barata, porque tú tienes que tener unos tubitos así de plástico como esos de ahí, en la parte de abajo lo que se tiene es una papilla, que es un poquito sólida porque lleva agar, y esa papilla está hecha simplemente de harina, de un poco de azúcar y agua, se acabó, ¿vale? Ya en su época Morgan, que fue el primero que empezó a trabajar con moscas, lo que hizo fue aplastar unos plátanos y meterlo dentro de un tubo de cristal, y así fue como él empezó a trabajar con moscas. Entonces nosotros tenemos distintas cepas de moscas en esos tubitos, los tenemos normalmente en incubadores a 25 grados, que es la temperatura donde ellas se desarrollan mejor, y entonces ahora para tú mirarlas y para tú tratarlas, pues las ponemos en esas placas que veis ahí en blanco, y esta placa porosa, veis aquí que hay un tubo que le llega CO2 y lo que hace ahí es dormir las moscas. Entonces mientras están dormidas, pues tú puedes trabajar con ellas, las puedes disectar, las seleccionas, lo que tú quieras, ¿vale? O sea que en realidad lo que necesitas para trabajar con moscas son unos tubos de plástico para hacer una papilla. Las puedes incluso tener en el laboratorio, en el bench, no hace falta tener un incubador, y luego tienes un sistema con CO2, pero también existen otra manera de dormirla. De hecho, se pueden dormir con éter simplemente, ¿vale? Entonces, como animal modelo, es muy fácil de cultivar. Imaginaros lo que cuesta esto, pues es realmente barato. Si uno compara, por ejemplo, con trabajar con ratones, que necesitas un animalario, necesitas una serie de cosas, ¿vale? O con el pez cebra. Después, por otra parte, y esta es una ventaja enorme de Drosophila, es que su ciclo es muy corto, ¿vale? Son 10 días a 25 grados. Desde que la mosca pone el embrión, que luego se convierte en estadio larvario primero, segundo, tercero, pasa a ser una prepupa, una pupa y vuelve a salir. Pues este lo tenemos en 10 días. O sea que si tú haces un experimento con unas moscas adultas, ¿vale? Tú, por ejemplo, le induces un cáncer o lo que sea, tú en 10 días tienes una generación y puedes testar qué es lo que ha pasado. No te tienes que esperar tanto tiempo como, por ejemplo, con el ratón. Entonces, la verdad es que se obtienen resultados con bastante rapidez y te permite planear muy a largo plazo, ¿vale? Y luego vosotros decís, vale, muy bonita la mosca y todo lo que tú quieras, pero que en realidad, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, pues este es el genoma humano, que todos conocéis, ¿vale? Y entonces lo que se ha hecho ha sido, ya se saben montones, como decía David, como dijo Luis y también Paula ayer, se han identificado ya muchas mutaciones, o sea, mutaciones o genes que portadores de mutaciones que causan enfermedades, ¿vale? Entonces, como decía David, hay incluso algunos tumores que se ha visto que tienen como 30 mutaciones y dan el mismo tipo de cáncer. Bueno, pues cada vez, y eso es importante conocerla, porque ya después nosotros podemos saber cuál es la proteína que está mal y qué es lo que está mal, ¿vale? Entonces, lo que se está intentando a lo largo de los años es cada vez identificar más una mutación a una enfermedad, ¿vale? Bueno, pues en Drosophila una de las cosas muy buenas es que tú dices, una de las cosas que decía David, vale, hay una mutación en este gen, pero yo ahora tengo que demostrar que esta mutación en este gen que se han encontrado, por ejemplo, en una familia, en varias familias que tienen el mismo tipo de enfermedad, yo tengo que demostrar que esa mutación es la causante de la enfermedad, porque a lo mejor está en muchas familias, pero no es esa exactamente o no solo esa. Entonces, para eso tú te vas al ratón y creas una mutación parecida a la que hay en el humano y entonces ves si el ratón desarrolla esa enfermedad. Y entonces te dice, pues mira, sí, porque yo ahora lo muto en el ratón y tiene la misma enfermedad que el humano, ¿vale? Luego hay que rescatar y tal. Eso en Drosophila se hace súper rápido, porque Drosophila tiene aquí simplemente hemos puesto un ejemplo de cómo pasar de un ojo rojo a un ojo blanco, pero hoy día con la técnica de CRISPR además, tú en Drosophila creas exactamente el mutante que tú quieres. Y además, como el tiempo de generación es tan corto, pues tú a lo mejor en un par de meses ya puedes tener moscas mutantes, justo la mutación que tú quieras, pero te digo a nivel de base. O sea, yo quiero que esta mutación en vez de una T tenga una A, lo que hablaba antes David, ¿vale? Entonces, claro, eso es un arma hiperpoderosa. Pero vosotros decís, sí, claro, pero sigue siendo una mosca, ¿vale? Entonces, cuando uno se pone a comparar, bueno, esto es una comparación genéticamente, el Homo sapiens, que somos nosotros, con la mosca, ¿vale? Se ve que hay una identidad del 73%, ¿vale? Sobre todo a nivel funcional. Y entonces, luego vais a ver que incluso se han hecho en Drosophila, en algunos casos, se ha mutado un gen
se ha cogido un gen humano, ¿vale? El homólogo se le ha puesto a la mosca y la mosca ha sido normal, o sea, ha sido capaz de rescatar la enfermedad en la mosca. No os quiero dar una información así muy exagerada, eso pasa algunas veces y otras veces no, ¿vale? Pero existe una gran similitud entre el genoma humano y el genoma de la mosca, sobre todo en cuanto a función. O sea, que a lo mejor todas las bases no son exactamente iguales, pero cuando se traduce a una proteína, la proteína tiene unas funciones muy parecidas. Y a ti lo que te importa es que la proteína tenga también funciones muy parecidas. Y sobre todo que muchas veces la parte codificante, que es la que da la proteína, sigue habiendo una gran homología. De hecho, se ha hecho un estudio, y este se hizo hace ya tiempo, o sea que todavía deben de existir mucho más, porque ahora mismo hay muchísimos más genes asociados a enfermedades, pero por ejemplo de 929 genes asociados a enfermedades, que os digo que ahora hay muchísimos más, 548 están todos conservados en Drosophila, ¿vale? O sea que se puede utilizar perfectamente Drosophila como sistema modelo. Entonces, de hecho, hay una página muy graciosa que se llama Homófila, donde vosotros podéis decir, voy a encontrar un gen que tenga una enfermedad en humanos, ¿vale? Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, pues tiene un homólogo en Drosophila y entonces ese te está diciendo qué es lo que hace y también cuando se muta da lugar a la enfermedad. Y eso sobre todo en el contexto de cáncer, mutaciones en RAS, que ahora os voy a poner ejemplo, que es de la que está hablando David, pues las mutaciones en RAS, exactamente la misma mutación que en humano hace que RAS, como decía David, esté hiperactiva, ¿vale? Que es una valina que se cambia por una prolina, esa mutación exactamente la misma se hace en Drosophila y causa un tumor, exactamente la misma. Y por eso digo que no solamente ni siquiera el mismo gen, es la misma mutación en muchos casos, y eso en cáncer se da una barbaridad. Entonces, por ejemplo, mutaciones en PTEN, mutaciones en caderina, mutaciones en la vía de Hipo. De hecho, David hablaba que era muy importante de identificar marcadores tempranos que nos pudiera determinar el gen, o sea, de encontrar el tumor lo antes posible. Pues algunos de los marcadores que se utiliza hoy día en la clínica, de hecho, se identificaron en la mosca, como por ejemplo una proteína de adhesión, la caderina. Se vio que en mosca, cuando eso estaba mutado, daba lugar a metástasis de los tumores, porque es una proteína de adhesión que está implicada en una migración y tal, y entonces, una vez identificada en Drosophila, se fue a tumores humanos, se analizaron muchos tumores humanos y vieron que efectivamente en muchos de ellos existía esa misma mutación, y hoy día la caderina es una de las proteínas que te miran para ver si está mutada o no, y es un pronóstico de metástasis o no. Algunas de ellas se identificaron en Drosophila. Y esto es lo que yo os digo, que vosotros hacéis un search, una búsqueda y podéis encontrar, podéis vosotros entrar en internet y hacerlo, ¿vale? Entonces yo ahora os voy a poner unos cuantos ejemplos, ¿eh? No solamente de enfermedades, sino luego también un poquito de comportamiento. Y estos son unos ejemplos que yo he elegido al azar, pero que si vosotros entráis en internet y metéis enfermedades no sé cuántos en Drosophila, seguro que encontráis algún modelo. Y cada gente va sacando con modelo, que yo hay veces que me quedo alucinada de los modelos. Yo espero que a vosotros alguno os guste, ¿verdad? Pero vamos, esto para demostraros lo que os decía antes, de que los genes tienen unas funciones muy conservadas, ¿vale? Este es un gen que se llama PAX6, ¿vale? Que cuando está mutado en humanos, que también existe en ratón y también existe en Drosophila. Cuando está mutado en humanos, pues, o sea, hay muchos problemas con la estructura de los ojos que no se forman completamente, ¿vale? Sino que le faltan mucha parte, y esta persona es ciega. En ratón, cuando se quita este gen, cuando se muta este gen, el ratón no ha desarrollado un ojo. Y en Drosophila, cuando se muta el gen, fijaros qué ojo más pequeñito. Pues estas personas, en el laboratorio de Kumar, en Australia, de Justin, ¿se llamaba Caimo? Bueno, ya creo que es Justin Kumar. Él lo que hizo fue intentar rescatar este fenotipo de Drosophila metiéndole el PAX6 de humano. Y cuando creó una mosca transgénica que estaba mutada en el PAX6 de la mosca y le mete por transgénesis el PAX6 de humano, la mosca rescata el ojo totalmente normal. O sea que la proteína de la persona funciona en la mosca, en este caso particular, ¿vale? Pero eso es para dar una idea de lo conservado que está. Ya vais creyendo más en la mosquita, ¿eh? Aquí tenéis otro ejemplo, que esto es un gen que cuando se muta da esta enfermedad bastante grave en los niños que tienen un cerebro muy pequeñito. Aquí no lo vais a ver bien, ¿vale? Pero existe el mismo homólogo en la mosca, y este es un cerebro porque está aislado de la larva, y el cerebro de la mosca, cuando tiene una mutación pequeña, exactamente la misma que la que causa esta enfermedad, digamos, pues produce unos cerebros muy pequeñitos también en Drosophila. Eso por poner otro ejemplo, ¿vale?
Vamos al cáncer ahora. Alteraciones en la vía de Hipo causa tumores en humanos. Esto es un riñón, un hígado, perdón, y esto es un hígado que tiene una alteración en la vía de Hipo. Y esta vía de Hipo se descubrió inicialmente en Drosophila, porque alteraciones en la vía de Hipo también causan tumores en Drosophila. Esto es una mosca normal, aquí veis el cerebro normal, y esto es el cerebro de una mosca que tiene una mutación en Hipo, que es la misma que causa esta mutación en humanos. O sea, que se funciona igual. Entonces, ¿nosotros qué es lo que hacemos? Pues utilizamos la mosca para intentar entender la biología del cáncer. Entonces, por ejemplo, aquí esto es un laboratorio donde produjeron cáncer digamos, de piel, o sea, esos son de células epiteliales, y veis el tumor que hay aquí tan grande, ¿vale? Ahora os voy a poner un tumor que a mí me parece impresionante, que es un glioblastoma. Esto es una mosca y le han creado un tumor que es un glioblastoma en el cerebro, utilizando las mismas mutaciones que causan glioblastomas en los humanos, que además es una enfermedad que a día de hoy desafortunadamente no se cura, es totalmente letal en el humano. Entonces, una de las ventajas de utilizar Drosophila es que nosotros podemos, David os ha dicho que el cáncer no es solamente, que muchas veces el cáncer no es solamente una mutación, sino que normalmente es una enfermedad poligénica y son muchas mutaciones que hacen que el cáncer sea peor, que el cáncer inicie una metástasis o lo que sea. Entonces, claro, se han identificado muchas mutaciones en genes primordiales, sobre todo que regulan cosas de proliferación celular. Pero a lo mejor muchas veces esa mutación no es necesaria para producir un cáncer. Entonces tú dices, bueno, yo puedo buscar mutaciones que produzcan proliferación celular, ¿vale? Pero ahora, ¿cómo identifico yo esas mutaciones extras que hacen que el tumor sea realmente tumorogénico o incluso que lo haga que sea metastático? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas de esas mutaciones nosotros las llevamos en nuestro organismo porque nacemos con ellas, ¿vale? Lo que pasa es que si no tenemos un tumor, esas mutaciones no se manifiestan, porque las mutaciones más gordas o las mutaciones más críticas normalmente lo que hacen es impedir el desarrollo embrionario. Entonces, o bien las mutaciones de RAS que habla David, eso se ha producido en el adulto, porque si se hubiese producido en el embrión, eso se hubiese proliferado un montón y no hubiese nunca nacido un adulto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros podemos ahora utilizar Drosophila porque nosotros ahora podemos hacer lo que se llama un screen genético, una búsqueda genética. Entonces lo que yo hago es, en estas moscas, yo ahora trato con rayos X o con agentes mutagénicos que me producen mutaciones al azar a lo largo de todo el genoma. Y yo simplemente mirando a la mosca, identifico aquella mutación, aquella mosca, que este tumor es muchísimo más grande o incluso que el tumor se ha reducido un poco. De esta manera yo estoy identificando mutaciones en el genoma que colaboran con el tumor o incluso algunas mutaciones que me pueden llegar a reparar el tumor, ¿vale? Eso se llaman, es que no sé cómo se llama, screens, búsqueda de una cosa que enhancer, de supresores o de aumentadores, digamos, de los fenotipos, ¿vale? Y entonces eso ha dado lugar, en Drosophila eso se utiliza una barbaridad en muchísimos laboratorios y nos ha permitido identificar un montón de mutaciones que sabemos que colaboran con las mutaciones del tumor, que de otra manera sería muy difícil de identificar. Por ejemplo, también nosotros en Drosophila podemos marcar el tumor, las células tumorales, con proteínas fluorescentes, que son proteínas que se ven verdes en un microscopio de fluorescencia. Entonces tú puedes ver que, por ejemplo, esta mutación, este cáncer, que en un principio era un tumor pequeñito, pues a lo largo del tiempo ha ido creciendo y ahora tiene metástasis por todos lados, ¿vale? Y puedes seguir la metástasis. Aquí, por ejemplo, fue un tumor que se creó en el ojo y luego se ha visto que ha metastatizado a otras zonas del organismo. Y tú puedes intentar identificar las moléculas, los genes que se requieren para este paso, para luego poder estudiarlo en humanos. O sea que esto es como una avanzadilla, ¿vale? Que es muy rápida. Incluso, por ejemplo, se utiliza de hecho Drosophila para búsqueda de nuevos fármacos, porque lo que se hace es, se ponen un montón de plaquitas que tienen, como por ejemplo aquí, ¿ve? Que tienen un montón de mosquitas, todas ellas de estas, aquí no se ve claro porque está en muy poco aumento, pero todas ellas tenían el tumor y tú has puesto en cada una de estos pocillos esa colección de fármacos de las que os hablaba David, ¿vale? Y entonces ahora tú les das de comer y luego el ordenador va viendo y es capaz de medir la cantidad de fluorescencia que hay en cada uno de estos pocillos, identifica un fármaco que hace, por ejemplo, que haya menos fluorescencia, por lo tanto ha sido capaz de reducir el tumor.
De hecho, nosotros tenemos un colega que antes estaba en Nueva York, Ross Kagan, el profesor Ross Kagan, y ahora está en Edimburgo, que él también creaba lo que hablaba Lluís ayer de moscas avatar. Entonces, como el cáncer en realidad, aunque yo tenga la mutación RAS, toco madera, y tú también la tengas, tiene que tocar madera, se va a comportar distinto en ti o en mí, entonces él lo que mira es qué otra condición genética tiene un determinado paciente. Por ejemplo, él lo ha hecho con las personas diabéticas. Las personas diabéticas, los tumores se comportan de manera muy distinta a una persona que no sea diabética. Entonces él, cuando ha habido pacientes diabéticos con un tumor, con una específica mutación, él ha creado un avatar, una mosca, que se llama Henry, o como sea, que tiene esa mutación, que además es diabética, y entonces ahora le da una serie de tratamientos para intentar identificar cuál es el tratamiento. Evidentemente, después de la mosca, que es una búsqueda rápida, se pasa al ratón y después del ratón, pero la mosca lo que te permite es hacer una búsqueda muchísimo más rápida, entonces te permite como estrechar el campo para intentar identificar esos fármacos. Eso nosotros es lo que queremos, ¿vale? Entonces también, por ejemplo, se pueden estudiar atrofias musculares, que esto sería un músculo normal y corriente con sus Z-bands, que es lo que permite la contracción, y esto es una mosca que tiene una enfermedad neuromuscular, que sabemos que es una mutación que causa una atrofia. Entonces, nosotros identificamos otras mutaciones haciendo un screen que, por ejemplo, es muy fácil, porque la mosca, tú la metes aquí en un tubo y las moscas tienden siempre a subir para arriba. Entonces nosotros hacemos una mutagénesis al azar y simplemente metemos las moscas aquí, y entonces en aquel tubo donde las moscas les cueste subir, ¿vale? Porque tardan mucho más tiempo, porque algunas que ni siquiera empiezan a subir, pues seguramente este tubito contiene una mosca que tiene una mutación que afecta a los músculos. Y así se han identificado montones de mutaciones, que luego se ha visto en humanos que efectivamente causaban atrofias musculares. Vamos a pasar a las enfermedades neurodegenerativas, ¿vale? Entonces, hemos visto que el Drosophila se utiliza mucho como modelo de Alzheimer, de Parkinson, de Huntington, de lateral esclerosis, de montones de estas enfermedades neurodegenerativas. ¿Por qué? Porque, y ten en cuenta que estas enfermedades neurodegenerativas son la mayoría hereditarias y afectan a más de 100 millones de personas en el mundo, con una incidencia de un 15% por encima de 65 años. O sea, que más vale que empecemos a enterarnos bien de cómo se pueden resolver. Vamos, empecemos, estamos intentándolo, claro. Entonces, os digo aquí, os pongo un montón de, bueno, aquí son 5 papers para que vosotros veáis, ¿vale? Que no me lo estoy inventando, que la mosca, modelo de Huntington, la modelo de Parkinson, pero vosotros metéis en internet y salen páginas y páginas y páginas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Y por qué? Bueno, pues el cerebro humano, que lo tenéis ahí, ¿vale? Es muy parecido, o el cerebro de la mosca es muy parecido al cerebro de humano, lo que pasa es que todo en pequeñito. Así, por ejemplo, la mosca, el humano tiene 86 billones de neuronas aproximadamente y el cerebro de la mosca tiene 135.000 neuronas. Pues investigadores de muchos países han llegado a identificar todas las neuronas del cerebro de Drosophila, ¿vale? Entonces, la diferencia es que el cerebro de Drosophila, por ejemplo, para identificar un olor, a lo mejor utiliza una neurona, mientras que nosotros utilizamos 100 para identificar ese olor. Entonces, para desarrollar determinada conducta, la mosca tiene unas conductas mucho más primitivas y más simples y nosotros las tenemos más sofisticadas. Por eso nosotros tenemos muchas más neuronas. Pero como funcionan las neuronas y que las neuronas tienen que establecer unas conexiones, tienen que emitir unos neurotransmisores, tienen que conectar con el músculo, todo eso lo tienen que hacer muy parecido a nosotros, lo que pasa que con más números, ¿vale? Entonces aquí veréis, este es el sistema del cerebro de la mosca. Bueno, es un cartoon que tiene, eso serían unas cuantas neuronas del cerebro humano, y aquí están las neuronas del cerebro de Drosophila, que se han marcado de color en los distintos axones. Entonces, lo que os he dicho, ha habido unos estudios brutales, sobre todo por Janelia, como digamos un consorcio que hay en Estados Unidos, que se dedica mucho a la neurobiología. Entonces aquí veis un montón de conexiones, y como ocurre en el humano, hay algunas conexiones que son las que se llaman ipsilaterales, que van solamente en un lado del cerebro, pero hay muchas otras que también cruzan, o sea, que tiene toda esa complejidad dentro de lo que cabe. Se han mapeado muchos de los cuerpos neuronales, donde se transmiten los axones, tenemos una barbaridad de estudios hechos, ¿vale? Y entonces aquí os pongo un ejemplo de una mosca que tiene la enfermedad de Parkinson. Lo que hemos hecho ha sido mutar el gen exactamente igual que el Parkinson de humano, y entonces esta mosca, como veis, tiembla y entonces es incapaz, son los primeros estadios, incapaz de mantenerse bien andando.
Luego se han hecho un montón de estudios y se han visto que las neuronas se mueren, con unos cuerpos de inclusión que son muy parecidos a los humanos, o sea que tienen muchas características en el desarrollo de la enfermedad de los humanos. Entonces ahora, ¿qué es lo que se está haciendo? Por ejemplo, ahora se está utilizando inteligencia artificial para intentar identificar dentro de determinadas enfermedades neurodegenerativas, no solamente Parkinson, otras muchas, cuáles son las neuronas que están realmente implicadas. Entonces, claro, como en Drosophila son muy pocas y nosotros tenemos herramientas que las podemos ir eliminando o anulando una por una, básicamente, pues entonces se están haciendo estudios de decir, voy a eliminar, por ejemplo, las neuronas rosas, y a ver qué es lo que pasa, a ver si es las neuronas rosas, o las elimino, o hago que el gen mutado en Parkinson esté mutado solamente en ese tipo neuronal, porque eso lo podemos hacer en Drosophila, crear una mutación, pero además en un tipo celular, el que nosotros queramos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacen ahora? Pues mediante inteligencia artificial, ellos han pegado esta mosca aquí arriba a un cover, a un porta, ¿vale? Y entonces ahora, esta mosca que sería silvestre, computacionalmente se van viendo todos los movimientos que hace, de las patas, perdón, después cuando hacen así, cuando ya están delante de algo, lo voy a poner otra vez, ¿vale? Y entonces ahora identifican, esta sería una mosca que tiene, por ejemplo, las neuronas rosas afectadas, esta sería otra mosca que tiene las neuronas verdes afectadas, esta sería la que tiene la R7, la R8, todas. Y entonces el ordenador, por inteligencia artificial, tú le has enseñado a que este son el movimiento correcto. Y rápidamente, en una gran cantidad de ellas, es capaz de detectarte cuál de ellas tiene el movimiento mal. Y qué pata, qué se... Y entonces así se van identificando qué neuronas tienen qué comportamiento. Con lo cual, ya te digo. Ahora, esto es, si habéis visto la película de Aníbal Lecter, os va a sonar igual, ¿eh? Esto es un amigo nuestro, que está Ribeiro, que está en Portugal, y él está muy interesado en cómo la mosca es capaz de distinguir, o si es verdad que la mosca es capaz de distinguir distintos sabores, ¿sabes? Hombre, que lo es, porque para eso se va la fruta, ¿no? Pero todo eso, en realidad, al final, todos los comportamientos están regulados aquí en la cabeza, todos, ¿no? Creo. Bueno, a pesar de que se diga por ahí muchas tonterías de que algunos comportamientos. Entonces, lo que él hace es, él mete a una mosca que está viva y la pone dentro de un bloque de resina, ¿vale? Esta mosca está arriba y esta mosca está como yo puesta. Y lo que tiene aquí arriba es un objetivo. Esta mosca además es una mosca transgénica que lleva en el cerebro que expresa en el cerebro una cosa que es capaz de medir la actividad de las neuronas, y cuando una neurona se activa, pues se convierte como una proteína fluorescente, ¿vale? Como una aurora boreal, y de pronto se pone verde. Eso significa que esa neurona está activa, y lo podemos ver por el microscopio. Entonces él lo que hace ahora, le hace esta perrería a la pobre mosca, y ahora vaya a ver la palabra que sale aquí, estímulos, que es un estímulo, ¿vale? Cuando yo lo ponga en marcha, porque él lo que hace es, ahora le acerca un olor o un sabor, o sea, o una sustancia, azúcar o lo que sea, a la mosca que está viva. Y entonces la mosca reacciona ante eso. Y entonces él quiere ver cuál es la neurona que se activa, si se activan las mismas neuronas cuando algo que le gusta, que no le gusta, si cuando reacciona frente a un olor, que... Y entonces él va viendo todo el comportamiento en vivo. Entonces vaya a ver ahora que esto estaría así quieto y ahora estímulos. ¿Y veis cómo ha salido eso rojo otra vez? Ahora le vuelve a dar otra vez otro estímulo y se vuelve otra vez. Entonces le va dando estímulo y puede detectar en el cerebro cuál es la neurona o qué parte del cerebro se está activando. Y así él va descubriendo qué parte del cerebro se utiliza para olores, para sabores, para determinadas cosas mientras la mosca esté quieta. Para que veáis, ¿eh? Bueno, otra cosa que podemos hacer nosotros es estudiar la cicatrización en la mosca. Porque vosotros sabéis que cuando vosotros hacéis una herida, aquí vienen un mogollón de células que van a tapar la herida, que secretan un montón de cosas y cierran la herida, ¿vale? Pues el embrión de Drosophila, tú también le puedes hacer una herida y ellos tienen estas células que se llaman macrófagos, que están aquí en rojo, ¿vale? Esto es una porción de un embrión, imaginaros un embrión así. El embrión de Drosophila es como una pelota de béisbol, ¿vale? Entonces ahora yo hago una rajita en la pelota de béisbol, pero claro, está lleno de células. Y ahora esas células que se encargan de cerrar la herida en las personas, también se encargan de cerrar la herida en los humanos. Pero nosotros queremos entender cómo saben esas células que ahí hay una herida, por qué acuden a la herida, por qué cuando cierra se van de la herida, a qué velocidad va, qué tipo de célula. Tenemos que descubrir muchas cosas sobre la cicatrización. Entonces nosotros también podemos utilizar Drosophila, y lo que hemos hecho en el laboratorio es, ahora aquí veis que se forma un agujero con láser, ahí lo habéis visto, y fijaros todo esto que viene para acá,
que estos son los macrófagos que están cerrando y cuando terminan de cerrar otra vez se dispersan. Entonces nosotros podemos ver qué proteínas se depositan, la velocidad, qué pasa, por ejemplo, cuando gente que tiene laminopatías, qué es lo que pasa, por qué no funcionan bien los macrófagos, si es por velocidad, si es por número de ellos, se pueden hacer muchas preguntas, ¿vale? Como me dijo un niño el otro día de un colegio, y a mí, ¿por qué no me ponen todas esas arañitas cuando me hago una herida? Las arañitas rojas. Digo, no, tú esas las tienes tú. Bueno, entonces, ahora os voy a poner otros ejemplos que no son solamente enfermedades, sino que son comportamientos, para que veáis que también la mosca se puede utilizar para entender el comportamiento, determinados comportamientos. Por ejemplo, hay un grupo que está estudiando el comportamiento inducido por ingesta de alcohol, y me vaya a decir, sí, ya, claro, la mosca. Ya verás. Entonces, ¿por qué la ventaja de utilizar la drosófila? Primero, porque tú tienes un control real sobre la historia del consumo de alcohol. Porque claro, cuando tú le dices a un niño, te voy a hacer un control de a ver cómo te sienta el alcohol, no vaya a beber, y ayer te tomaste una cerveza, con los ojos inyectados de alcohol. Pero claro, tú a la mosca es el alcohol que tú le des, ¿vale? Con lo cual, después, la alta dosis de alcohol induce comportamientos muy similar al que se produce en las personas, que tiene dificultad al moverse, pérdida de control, sedación, y te quedas dormido. Y luego tú tienes un control sobre el contexto genético, porque yo sé a la mosca que le estoy dando el alcohol y sé de dónde viene y todo, ¿vale? A nivel genético. Entonces, este señor, el Herbert Lane de la Universidad de California, inventó una cosa que se llama inebriómetro. Y esto es una especie de tubo, y estas cositas negras que veis ahí son redes, ¿vale? Entonces, las redes, la mosca intenta quedarse volando sobre la red y tarda un montón de tiempo normalmente en caer, si ella está normal, porque se queda revoloteando y no cae hacia abajo, intenta incluso posarse sobre la red, ¿vale? Y empieza a oler, a ver qué hay en la red, tiene curiosidad. Pero ahora cuando esta mosca está borracha, pues ni es red ni nada, ella entra por aquí, bum, directamente cae al suelo y ahí se quedó dormida. Entonces, simplemente con este test, él hizo una mutagénesis al azar, identificó genes que hacía que las moscas tuviesen más o menos tolerancia al alcohol. O sea, que eso está regulado genéticamente, eso no se lo contéis a vuestros hijos, porque claro, si vienen como una borrachera te van a decir, mamá, yo nací así. Otra manera de seguirlo es también las moscas que están caminando, y entonces tú todo esto lo haces con un ordenador, y ahora tú les metes por aquí alcohol, y entonces vas viendo el tiempo que tardan que se vayan y parando. ¿Vale? Entonces esto se va viendo, la primera exposición, y veis que con el tiempo ya llega un momento en que no se mueven más porque están borrachas. Las moscas tienen una ventaja sobre nosotros, que en una segunda exposición, fijaros ahora lo que tarda en quedarse dormida. ¿Tú te imaginas esto en la feria de Sevilla? Después de mi primer rebujito, yo me puedo tomar 20 rebujitos que sigo avanzando tranquilamente, pero desafortunadamente eso no es así. Nosotros tenemos una tolerancia, vamos, muchísimo peor y tardamos mucho más. Entonces lo que él vio fue que efectivamente las moscas, la inducción a la tolerancia es máxima a las 2 horas tras la exposición y dura entre 24 y 36 horas. O sea que tú bebes 2 horas, aguantas y después tienes 36 horas para pasártelo bomba y para seguir bebiendo, ¿vale? Si eres una mosca, pero como no eres una mosca, entonces él descubrió un montón de genes y a uno de ellos le llamó hangover, que es, acá, ¿cómo es en español? Resaca, que no me salía, ¿vale? Qué gracioso el hombre de él. Bueno, ya estamos casi terminando, ¿vale? Comportamiento sexual, también se puede estudiar la mosca. Y entonces, si vosotros supierais la cantidad de genes y de control que todas las especies ponen en tener un comportamiento sexual adecuado, porque en realidad el motivo principal de cualquier especie en la Tierra es perpetuarse. Por lo tanto, tú tienes que ser capaz de atraer a la pareja, ¿no? Porque eso te permite perpetuarse. Entonces, uno de los comportamientos que están más estereotipados, más claros, más controlados, porque tienes que tener éxito, si no. Entonces, esto era un ejemplo de una arañita que me ha pasado un compañero mío, que me resultó increíble, fíjate. ¿Has visto? Vamos, yo a mí eso no me atrae nada, pero me imagino que a la araña. Bueno, pues las moscas también tienen un comportamiento sexual que está muy estereotipado, ¿vale? Y entonces ahora vais a ver aquí, esta es una hembra y este es un macho. Y mira lo que hace el macho. A lo mejor lo podemos poner en práctica nosotros. Porque el macho extiende el ala, así, perpendicular al cuerpo, y por lo visto también, al ir andando, va haciendo como una especie de ruidito, que la hembra es capaz de verlo, y cuando se pone muy pesado, pues al final la hembra le deja, ¿vale?
Bueno, pues se ha visto que esto está regulado genéticamente, pero lo más sorprendente es que está regulado, no, a nivel del cerebro no es lo más sorprendente, sino que hay un conjunto de neuronas muy pocas que expresan un gen y la expresión de este gen en este conjunto de neuronas es suficiente para inducir este comportamiento. Claro, porque las moscas son mucho más simples, pero un solo gen, la expresión. ¿Por qué se ha visto eso? Porque fijaros, este gen que está aquí en verdecito, vale, esto nos lo explica lo rosa, es como parte del cerebro de la mosca hembra, parte del la misma parte del cerebro en macho, en verde son las neuronas que tienen el gen que le permiten este comportamiento. Pues ahora estos señores lo que hicieron fue, el laboratorio de Gill lo que hizo fue, voy a quitarle la expresión de este gen, a ver qué hará que hacen los machos, si son capaces de reconocer a las hembras. Pues no, ahora esta cadenita la forman todos machos, y ahora mira, y todos con el ala así, persiguiéndose los machos unos a otros, y aquí la hembra sola como diciendo, oye, por favor, escucharme. Les da igual, vamos, tú puedes poner ahí a la actriz más famosa ahora, más guapa del mundo mundial, que al macho se la trae al fresco, ¿vale? Y ahora vamos a hacer el experimento contrario, vosotros estáis pensando, ¿y qué pasa ahora si se lo pongo a la hembra? ¡Tarán! Ya lo había adivinado, ¿eh? Porque estos son todas hembras, y mírala cómo se siguen unas a otras, y van así sacando su alita, y ahora estas hembras se están comportando exactamente igual que los machos. ¿Vale? Y eso solamente con la expresión de un gen, nada más, ¿eh? O sea, que a mí me parece esto alucinante. Esto fue lo que os comenté ayer, que hablé en Uganda, y casi salgo por patas de allí, claro, porque allí no lo de el comportamiento sexual lo tienen como un poco tabú. Yo después le dije que eso solamente pasa con las moscas, que nosotros somos mucho más sofisticados, que nos gastamos dinero en flores y en bombones. Bueno, y entonces hay otro comportamiento después del sexual que es el apareamiento, ¿vale? Entonces las moscas tienen la peculiaridad de que son súper fieles. O sea que una hembra, una vez que ha sido fecundada por un macho, no quiere que ningún otro macho la fecunde. Ya no quiere más, ya se lo pierde. Y entonces, esto vais a verlo aquí, ¿vale? Con una musiquita muy linda, a ver si se oye. Tin, tin, tin. Vale. ¿Ve? El macho va para la hembra y ahora la hembra le pone o sea, le enseña la parte de atrás, que es por donde normalmente copula, y, ¿ve? Él intenta ahí con su alita, pobrecito, ya todo nervioso, y se va para atrás y dice ya, lo siento, esto ya ha sido de otro, no puede ser tuyo. Y entonces todo ese comportamiento se ha estudiado y se ha visto que es a nivel del cerebro, que la hembra, una vez que ha sido ya copulada, emite un péptido que se llama señalización de péptido de sexo, por traducirlo de alguna manera. Y entonces esto hace, este péptido es el que ve el macho, que también llega al cerebro del macho, y entonces el macho dice, aquí no hay nada que hacer, me voy a ir a buscar a otra hembra, ¿vale? Que no tenga este péptido de las narices. Y entonces lo rehúsa. Pero fijaros, la mosquita esa que vosotros matáis muchas veces, la de cosas que hace, ¿eh? Bueno, yo creo que esta ya es la última, ¿vale? Sí, esta ya es la última. Y esto es la saciedad, ¿vale? Que incluso las moscas se sacian. O sea, nadie, ningún animal, excepto el perro de mi hija, puede comer toda la comida que tú le pongas, por mucha comida que le pongas, porque ese perro daba igual. Yo creo que explotaría ese perro que nosotros teníamos. Pero en general no es así. Tú mandas una señal al cerebro y tú dices, oye, ya no coma más, ¿vale? Entonces, las moscas también lo hacen. Y entonces se ha estudiado y se han identificado mutantes de forma que hay moscas que comen y que comen y que comen y que yo no sé si llegan a explotar, pero vamos, que las pobres se hinchan todo y además retienen un montón en la parte del sistema secretor, aparte de en el intestino, ¿vale? Entonces, fíjate tú la mutagénesis tan simple que ellos hicieron, porque pusieron colorante en la comida. Y entonces ven que una mosca normal, pues bueno, sí, se llena la barriguita de colorante rojo, que es la comida que ha comido, ¿vale? Pero ahora ellos hacen una mutagénesis al azar y buscan moscas de este tipo. Que fíjate tú qué gorda está ya, toda llena de comida roja, que va a explotar. Y entonces ellos saben que esta mosca tiene algo mal, se ha mutado todo al azar. Y luego identifica qué es lo que tiene mal, que hace que esta mosca no se dé cuenta que tiene que parar de comer. O sea, no tiene la sensación de saciedad. Que la sensación de saciedad, aunque nos parezca una tontería, es que es fundamental para poder vivir, ¿vale? Si no te sacias es que te mueres. Entonces se vio también que al final ellos identificaron una serie de genes y estos genes se expresaban, esto es la parte del cerebro que no se ve bien, ¿vale? Pero esto serían unas neuronas, en una población específica de neuronas y los receptores de esto estaban en el intestino.
estas neuronas secretaban una sustancia y los receptores de esta sustancia estaban en el intestino. Entonces el intestino recibe eso y hace que ya entonces no reciba más comida, que no entre, o sea que está todo regulado, o sea que hasta las moscas se sacian. Bueno, pues eso para que vosotros... ¡Ay! Y la última. Esto es la agresividad, ¿vale? Y entonces hay gente que ha visto estas dos moscas cómo se pelean. Bueno, pues este comportamiento también está muy estereotipado. Primero ocurre en el suelo, luego ya entonces se levantan y luego ya cada vez más gallito y ya te meto puño y ya entonces ya es lo peor, ¿vale? Y entonces lo mismo, buscando mutantes, pues han visto que hay factores que incrementan la agresividad. Por ejemplo, el aislamiento, los dejan aislados y cuando los juntan, pues tienen más posibilidades de pelearse. Otra cosa son las competencias por hembra, lógicamente, ¿no? Pero el hambre también es una cosa que crea muchísima agresividad. O sea que, claro, tiene muchas características de lo que pasa también entre la gente. Tú quieres sobrevivir y a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Vale? Y entonces ahora se están intentando identificar los genes que hay detrás, se está intentando estudiar mucho ese comportamiento. Bueno, pues con todo esto yo espero que os haya convencido de que la mosquita es fantástica, ¿vale? Y ahora, como decía Miguel Ángel, solamente voy a decir, la mosca es tan buena como sistema modelo y es tan barato, y además es como sistema modelo bueno y barato, pero para realizar realmente experimentos y permitirte investigar, pero también para transmitir a los estudiantes en las universidades regulación de genes, mutaciones, o sea, también como didáctica, como parte de la academia, ¿no?, de formación, y para que los alumnos hagan prácticas, porque claro, fíjate tú las prácticas que se pueden hacer con las mosquitas, que eso es muy fácil. Entonces, en muchos países africanos ya han impedido, han bloqueado el uso de ratones, porque claro, cuando nosotros fuimos la primera vez a Uganda, nos dijeron, fíjate, ahora ya no nos dejan trabajar con ratones, porque dicen que el animalario no es bueno, y nosotros, bueno, vamos a ver el animalario, y ahora nos llevan a un pasillo y vemos los ratones en las aulas ahí. Dice, mira, están las aulas 1, las aulas 2, y nosotros diciendo, hombre, pues entendemos que nos dejen trabajar con ratones, es que lo tenían allí en la universidad. Muchos de ellos no tienen dinero para tener esos animalarios. Y entonces nosotros dijimos, oye, pues mira, a lo mejor podemos convencerlos a ellos o llevar la drosófila a África como sistema modelo, porque ahora mismo se puede utilizar ampliamente, no hay ninguna restricción en el uso de drosófila. Es muy barata y te permite investigar muchas cosas. Ellos, los países africanos, trabajan mucho con compuestos naturales, y digamos el efecto de los compuestos naturales, por ejemplo en diabetes o en algunas enfermedades o en longevidad o por ejemplo en muerte celular, que son cosas que se pueden identificar muy fácilmente en Drosophila sin necesidad de microscopios súper sofisticados. Entonces nosotros fundamos esta ONG que se llama Drosáfrica. Y entonces, con el objetivo precisamente de mejorar la investigación biomédica en el continente africano, implementando el uso de Drosophila como sistema modelo, porque de hecho Drosophila viene de África, la mosca, ¿vale? La Drosophila viene originariamente de África. Entonces nosotros le decíamos a ellos, hijo, ay, que nos vaya a dejar que vuelva otra vez la Drosophila a tu país si ella quiere volver a su tierra. Y entonces, pues la verdad que tuvo mucho más éxito del que nosotros esperamos, porque muchas universidades se han interesado. Y entonces lo que nosotros hacíamos era talleres donde hacíamos tanto prácticas como primero lecciones en el uso de Drosophila, la genética, todas las herramientas que hay, y llegamos a fundar una sociedad africana de drosofilistas. Y esto se hizo en un zoo que había en la Universidad de Nigeria, que este era el profesor Amos, que ha hecho una barbaridad por llevar Drosophila allí. Y esto que veis aquí son unas hienas, que nosotros estábamos aquí muertas de miedo porque estas hienas tenían un hambre, niño, y la jaula era de esto de madera que tú dices, en una de estas ni saciedad ni nada, esta hiena viene directa por nosotros, pero afortunadamente no pasó nada. Y entonces estos son todos los países que forman parte de esta sociedad, y ahora Túnez, que se unió hace un par de años. Y entonces os digo que ahora mismo ya hay en Nigeria laboratorios que están trabajando con Drosophila, en Túnez se está intentando montar un nuevo instituto con Drosophila, en Egipto y en otra serie de sitios. Y estas son fotos de nosotros con nuestros amigos los africanos. Y esta palabra significa ciencia. Y con esto y un bizcocho, se acabó.